Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia, para Radio Pacífico Estéreo. Continuamos con las importantes entrevistas, descubriendo las trayectorias, los perfiles de personalidades, de voces de la radiodifusión del Ecuador, de la radiodifusión, de aquellos que están con sus nombres inscritos en las páginas de la historia radial del Ecuador y sobre todo en esta vez de la capital ecuatoriana. El atento saludo para don Fernando Cisneros. Ingeniero Fernando Cisneros Vallejo, bienvenido. A la orden, bienvenido, gracias. Estamos en la capital de la República y queriendo dialogar con usted. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, gracias por la deferencia con esta campaña por el mes del locutor ecuatoriano. Lo que siempre nosotros repasamos para nuestra audiencia, para la nueva generación y por supuesto para los que en algún momento lo escucharon, pero recién lo están conociendo. Nos gustaría saber un perfil exactamente de oriundo, de dónde es usted, sus inicios, sus estudios, su escuela, su barrio, para ir desarrollando las aptitudes y los talentos que lo llevó a vincularse a la radio. Bueno, yo soy quiteño, nacido en 1954, nacido en el barrio de La Chilena, atrás de la Merced. He vivido toda la vida en el centro, luego pasé a vivir por la Magdalena, viví en La Tola. Hoy día mi residencia es en Carcelén. Soy ingeniero, mi escuela fue la Escuela Espejo, el Colegio Mejía, la Universidad Central, locutor profesional desde el año 1972. Trabajé en algunas estaciones, por ejemplo, Radio Cordillera, Radio Tarqui, Radio Visión, Radio Presidente. En Guayaquil trabajé en Radio La Prensa, en Tropicana. Aquí trabajaron en algunas estaciones más. Permítame, ¿cómo fue su inicio? ¿Usted, el locutor, nace o se hace? ¿Usted incursionó? ¿Le descubrieron? ¿Cómo fue esa inclinación, ese direccionar hacia lo que es los medios de comunicación, la radio? Bueno, mire, yo estudié en el Colegio Mejía. En el Colegio Mejía teníamos un poco de compañeros con varias actitudes. Uno de ellos era un locutor que era compañero de tercer curso, ¿no? Era Mantilla, era el apellido. Entonces yo le oía que cada recreo él hablaba y cuando había algunos mensajes, él se preocupaba del Pupo Fierro, le decía, Mantilla, venga a decir cualquier cosa. Entonces me gustó, yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo se hace para ser locutor? Entonces él me encaminó, me gustó, yo comencé por Radio Católica, luego algunas otras estaciones. Finalmente la última radio fue la nueva emisora central. ¿Se podría decir que esa fue su época o la época de oro del mundo deportivo? ¿Está bien? ¿Ratifica o Sí, cómo no. rectifica? No fue, como usted dice, fue la época de oro, en la época de que trabajé con Carlos Efraín Machado, que viajamos toda América, ¿no? Viajamos toda América en las Copas Libertadores cuando los equipos iban acompañados por la radio. Y tuvieron la oportunidad de conocer toda América, ¿no? Una, dos, tres veces cada país. Carlos Efraín Machado era un periodista muy preocupado, muy apegado al deporte, especialmente al fútbol ecuatoriano. Ahora, con respecto a sus inicios, en su época, ¿qué voces recuerda como
referentes o a quienes escuchaba, quienes estaban ya en la palestra cuando usted inició? Bueno, ya habían muchísimos locutores, ¿no? Ral del Campo, eh, Espinosa de los Monteros, había, habían muchos, ¿no? El Gordo Villarruel, eh, bueno, algunos que se me escapan. ¿Y su estilo, de dónde se hace? ¿Cómo lo adapta? Porque normalmente no era o no es la típica voz, el Bueno, vozarrón, sino más bien está mezclado entre un estilo y un dinamismo. bueno, a mí siempre me gustó la radio colombiana, el estilo colombiano. Entonces yo trataba de imitar a los buenos locutores colombianos. Y algo aprendimos, algo pusimos en práctica, y desde el año 1974 fui locutor comercial. Antes leía noticias, pasaba información, etcétera, en Radio Difusora Tarqui, en Radio Universal de Guayaquil, en Tropicana de Guayaquil. Aquí estuve en Radio La Prensa. Bueno, en algunas estaciones de la capital de la República fundamos Radiovisión, estuve en Radio Tarqui, en Radio Cordillera, emisoras que fueron muy buenas. Y el salto o el viaje a Guayaquil, ¿cómo se da? ¿Lo llevan, lo contratan, lo importan? Sí. Bueno, lo que pasa es que en el año 70 se clausura la universidad, entonces se me toca buscar dónde trabajar, que fue Guayaquil, me llamaron de Guayaquil, entonces ahí trabajé en Radio Sal, Radio Tropicana y Radio La Prensa. Importantes medios, ¿no? Importante radio. ¿Qué es lo que usted recuerda de sus pupilos? ¿Tiene generaciones o tiene nuevas voces de ese entonces que usted recuerde que ahora son sus grandes colegas y amigos? Bueno, ahí está, me acuerdo de muchos compañeros, ¿no? Beltrán, había García, Montes de Oca, bueno, algunos locutores, ¿no? El Gordo Villarroel, más connotado, me acuerdo en la episodio de Gran Colombia, Patricio Jarrín, Raúl Jarrín, Eduardo Jarrín, es decir, la familia Jarrín, el Gordo Villarroel, ya le dije, Jacinto Landazuri, entre otros, ¿no? Y en Guayaquil, ¿a quiénes se encuentra? ¿Qué amistad En- hace o qué locutores tiene como compañeros? claro, en Guayaquil estuvo Jacinto Landazuri, estuvo también, ¿cómo se llama? Se me fue el apellido, Cepeda. Habían algunos buenos locutores en Guayaquil. Jacinto Landazuri estuvo en Guayaquil. ¿Encontró o también se topó con Agustín Guevara? ¿Cómo no? Con Agustín Guevara. Agustín Guevara era unos 2 o 3 años antes que mí, pero una persona excelente, extraordinaria. Agustín Guevara. Y pues dejaron huella imborrable en Guayaquil. Bueno, usted se ha referido de esa gran época, de esa gran generación, de esos años dorados del deporte, del fútbol, de la narración, del periodismo deportivo de Nueva Emisora Central. Pero también Claro, entiendo que existía una... ¿Qué más nos puede decir al respecto de esta emisora? Prácticamente una escuela también, ¿no? bueno, la nueva emisora central se inauguró en el año 1973. Pudimos adquirir, digo pudimos porque yo le ayudé a conseguir la frecuencia de Radio Central, era la frecuencia que funcionaba, la radio que funcionaba por el Ministerio de Defensa en Recoleta. Logramos comprarle esa frecuencia al señor, al propietario, y le comenzamos a sacar al aire, porque Carlos Efraín todavía trabajaba en Radio Difusora Tarqui y no quería que Gustavo Loaiza, el dueño de la emisora, se percate de que Carlos Machado ya iba a ponerse una radio. Entonces me tocó sacar la frecuencia en los 1200 y pico, que era la radio, la central, poniéndole el nombre de nueve emisora central, 1180. Y así comenzó, 1973 comenzó la nueva emisora central con mucho éxito, porque Carlos de Bray, un extraordinario rector, un extraordinario ser, ser humano y por sobre todas las cosas profesional.
Solo mencionaré unos cuantos nombres por respeto tal vez a la memoria o simplemente tal vez no generalizar. Pero también entiendo que tenía una amistad con Arsenio Arcentales. ¿Cómo no? El señor González era el dueño de la radio noticia. La tenía, pues, como era muy cariñoso, muy apegado a la radio, la tenía como cosa suya, ¿no? La radio noticia era una estación que nunca se estuvo en los primeros lugares, en los primeros sitiales, pero que daba cabida a que los doctores les gustaba la radio, practiquen la radio. Entonces, de eso vivía el hombre, ¿no? Tenía poca publicidad, le encantaba la radio, yo no sé cuál fue. Víctor Emilio Sánchez, Bueno, Víctor Emilio Sánchez, mi amigo y colega desde el año 1968 más o menos. Víctor Emilio, igual que yo, hemos trabajado en algunas estaciones, hoy día no sé dónde esté, vivía él por La Tola, un extraordinario amigo e innovador, creador, y no sé si sigue practicando la radio, no lo he escuchado. que tiene una plataforma en internet, o sea, ahí sube sus recuerdos y Ah, hace ve, ya ve, publicación. yo no sé esa situación, porque Bueno, yo no, los no, no, últimos no. nombres, Pepito Granizo, Bueno, Pepe Grande es un extraordinario actor de la emisora Tarque, no sé si siga vigente, pero, y como Pepe Granizo, ha habido muchos compañeros, ¿no? Que hoy día ya están retirados, o les retiró la pandemia o se retiraron ellos. y los hermanos Vargas, Claro, Marco, Patricio, Edison, porque los como quien dice, primeros, en sí, en la plena competencia entre las voces comerciales estaban con Radio Quito, Edison, con Don Marco, Edison claro, y usted, ¿no? Edison, Patricio, Marco, extraordinarios voces. Bueno, éramos de la época, ¿no? Y Y no podemos quitar. el mensaje para quien le relevó después que usted salió de emisora central, Jorge Víctor Bravo. Bueno, porque Víctor Bravo, un buen muchacho, es costeño, él venía de ser doctor, trabajó en la nueva emisora central, no sé dónde está ahora. Bueno, ahora es importante también lo que usted ha sentado y lo que dejó marcado, o sea que no solamente se debe ser locutor como oficio, sino también complementarlo con una profesión, la parte académica. Creo que eso fue un legado y un buen mensaje de su trayectoria, don Fernando. No le escuché, por favor. Lo importante que fue que usted no solamente fue un locutor de oficio, sino también fue un académico, un profesional, un ingeniero. Sí, así es, porque a mí me gustó la radio, estaba en el primer curso de electroingeniería, había un locutor profesional que se llamaba eh, señor William García, algo así era. Entonces me gustó, le dije, enséñame. Luego fui amigo y compañero de Patricio, de la familia Carrillo, ¿no? Patricio Carrillo, Raúl Carrillo, Carrillo, gente de radio. Me llevaron a Radio Atahualpa, luego estuve por Radio Católica y bueno, en Guayaquil estuve en Radio La Prensa, en Radio en Universal, también estuve Don en algunos Vizcaíno, con Voltaire, como con Fabián Vizcaíno, Vizcaíno, Fabián Vizcaíno no tuve la oportunidad, que pero también sí, se me pasa otros nombres de pronto de alguna manera, de pronto usted haya era tenido una acercamiento. extraordinaria voz, era una extraordinaria voz, la de Fabián Vizcaíno, ¿cómo no? Pero era mayor que mí, mayor que mí. Bueno, Eh, de todas formas, ¿y Dígame, cómo mira usted ahora la radio? ¿Cómo analiza lo que escucha, cómo está la radio actualmente? Bueno, en ese entonces AM, luego FM y ahora estamos en el Internet. bueno, no, le diré que la radio no morirá nunca, mientras haya gente que se preocupe, mientras haya gente que se supere. En la radio yo recuerdo se pretendía que hayan buenas voces, en tanto de hombres como de mujeres. Hoy día pues presiento, digo, o creo que debe ser lo mismo, porque son medios de difusión, son medios en donde se expresa mensajes con voces muy claras, con voces decidoras, con persona inteligente. La mayoría han sido profesionales, ¿no?
Finalmente, ¿usted sabía la existencia de este día o del mes del locutor ecuatoriano? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Inclusive fuimos partícipes hace muchos años de la fundación de una asociación que entre ellos estaba Froilán Cabrera, Marco Vargas, Edson Vargas, Eduardo Vargas, Patricio Vargas, bueno, los hermanos Vargas y algunos Patricio locutores Toro. de Manaví. Patricio Toro fue un excelente locutor, trabajó en muchos años, Tropical, Radio Tropical, no sé dónde está ahora. ¿Y voces Fue como femeninas de su época o que escuchó? créame que no recuerdo mucho. Me acuerdo de Erika San Pedro. La señora Hilda San Eh, Pedro. ¿Cuál? Hilda San Pedro, la señora Hilda San Pedro. ¿Cuál me dice? Hilda San Ah, Pedro. no, Hilda San Pedro, extraordinaria. Hilda San Pedro, extraordinaria. ¿Cómo no? Ella era la que más dejó historia en la radio. Con el tiempo también apareció una de las voces que identificó una emisora de apellido Vargas, Judith Vargas, me parece. Pero en sí, Bueno, bueno, en realidad siempre habrá temas y tiempo para dialogar y espero que haya un segundo capítulo, una segunda entrevista en vivo, presencialmente, ¿cómo para no? saludar personalmente con usted, para estrechar las manos, obviamente para reconocer esa gentileza, ese don y por supuesto lo que hace la gente, o sea, no cambian. Le agradezco y su mensaje por el mes del locutor, su mensaje para los locutores ecuatorianos en esta fecha, en esta celebración. Bueno, decirles que para que sean locutores se necesita que la gente culta, que se cultiven, que lean, que aprendan, que vean y vean las figuras más destacadas en el mundo de la radio, no solo en nuestro país, sino en Colombia, en América, en el mundo. Porque antes, recuerdo yo, para ser locutor, usted tenía que ser una persona culta, tener características de buena voz, y entonces aquí usted se rodeaba de profesionales de muy buena calidad. Hasta aquí la entrevista con el ingeniero Fernando Cisneros Vallejo, voz comercial, voz informativa, una de las voces de Ecuador, a través de la Galería de Locutores 2025.